Hola, qué bendición tener la oportunidad de saludarles, enviarles un abrazo con todo nuestro cariño y agradecerles el tiempo y la atención que se toman siempre para acompañarnos en estas transmisiones. Hemos estado ya por varias semanas abordando el tema general, cómo es la Iglesia de Cristo, y en cada transmisión hemos estado hablando o observando, comentando, estudiando algunas características acerca de cómo es la Iglesia de Cristo. En esta ocasión quiero tomar unos minutos para compartir contigo una característica que me parece que es fundamental y que describe mucho cuál debe ser el motivo o el propósito que nos mueva como Iglesia de Cristo y a la Iglesia de Cristo en el mundo. Y esta característica es la pasión por las almas de cada persona en la tierra. Una iglesia o la Iglesia de Cristo es una iglesia apasionada por las almas de cada persona en la tierra. Pero permítanme iniciar este tiempo invitándoles que oremos y que pongamos en las manos de Dios estos minutos en que estaremos leyendo las Escrituras y comentando algunas cosas que me parece son muy enriquecedoras para todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos la bendición de estar reunidos a la distancia, pero estar reunidos. Y gracias por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras, leer, estudiar y aprender. Estoy seguro que tu Espíritu Santo siempre tiene vida que impartir a nosotros. Mucha enseñanza, sabiduría, consejo, y lo recibimos con amor, lo recibimos con gratitud. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo. Bendice, por favor, bendice a cada persona que está escuchando, que está acompañándonos en este estudio. Permite que sean muy bendecidos ellos y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues como lo acabé de mencionar, ya llevamos varias semanas estudiando este tema, cómo es la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia que tiene pasión por las almas de cada persona en la tierra. Algunos hemos escuchado la expresión las almas perdidas. Yo creo que todos en algún momento hemos estado extraviados o perdidos y hemos tenido la bendición, la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de conocerlo y de venir a Él. Pero miren, déjenme iniciar comentando que yo creo, con todo mi corazón creo que para hablar de la iglesia que tiene verdadera pasión por las almas de las personas en la tierra, uno tiene que hablar obligadamente del corazón de Dios. Porque creo que si nosotros aprendemos a tener una percepción correcta, si aprendemos a tener un pensamiento correcto acerca de quién es Dios y acerca de cómo es Dios, vamos a tener también la bendición de poder ser mucho más correctos y más efectivos en el ejercicio de nuestro ministerio o de nuestra tarea, de nuestro propósito en el día a día. Yo creo que de hecho muchas personas tienen una percepción de Dios incorrecta, ya sea porque no lo conocen o tal vez porque alguien les ha dado un mal testimonio que ha marcado su corazón, tal vez porque algunas personas se mueven con falsos intereses, y hay otro tipo de personas que abiertamente rechazan a Dios. Entonces tus percepciones o nuestras percepciones están marcadas por ese tipo de actitudes. Estaba leyendo un pasaje que quiero invitarte que me acompañes en Hechos capítulo 8 versículos 4 al 25,
Ahí hay podría decir, ahí podemos observar un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Ahí hay una situación muy interesante respecto a esto que estamos hablando. Noten cómo dice el texto. Vamos a iniciar Hechos 8:4 en adelante. Dice la escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Noten por favor lo que sigue. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es muy importante que observemos estos detalles que se nos dan acerca de Simón. Dice la escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Noten por favor, observemos o escuchemos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Muy interesante este pasaje, sin duda. En todo este texto yo observo que hay verdadero evangelio. Si te das cuenta, aquí hay verdadero evangelio. Hay evangelio cuando se predica y se anuncia el reino de Dios. Hay evangelio cuando el mensaje es acompañado de las señales que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Hay evangelio cuando hay sanidad, cuando hay salvación y cuando hay restauración en la vida de las personas que están recibiendo el mensaje. Hay evangelio cuando a causa de las buenas noticias el ambiente de una ciudad cambia. Eso es muy importante.
Hay evangelio cuando se deja de hablar en las ciudades de violencia y de muerte, y en lugar de eso se puede hablar de salud y se puede respirar un ambiente de paz y un ambiente de reposo. Pero dentro de todo lo bueno que estaba pasando en Samaria, a causa de la predicación del evangelio del reino de Dios, y aun cuando el texto dice que este hombre llamado Simón había creído el mensaje de Felipe y se había bautizado, y seguramente notaste cómo dice que permanecía con Felipe viendo lo que hacía. La realidad, dice el texto, es que su corazón no tenía todavía un genuino interés por las almas de las personas. Él seguía teniendo interés en sí mismo. Le interesaba lo que él podía mostrar que él podía hacer y no tanto la salvación de las personas. Estaba más interesado en poder él demostrar algo que en la salvación de aquellos que estaban recibiendo el mensaje. Yo puedo observar cómo cuando leo este pasaje o cuando leemos este texto, puedo observar cómo el evangelio también deja al descubierto lo que no es correcto. Cuando el evangelio se está predicando correctamente, el evangelio también expone lo que no está correcto, las intenciones incorrectas, los motivos correctos. Y con mucho dolor tenemos que reconocer que muchas personas han usado y usan el evangelio para sí mismos, para demostrar lo que ellos creen que pueden hacer, para buscar el reconocimiento de su propio nombre o ministerio, para publicitar sus estrategias o proyectos, pero sin tener un genuino interés por las almas de las personas. Muchas personas usan el evangelio para su beneficio propio, para buscar su comodidad, aún para buscar un cierto estatus. Pero para Dios, el propósito del evangelio es la salvación de las almas de toda persona en el mundo. Eso es lo que Dios tiene en su corazón: salvar las almas de todas las personas en el mundo, de cada persona en particular. La iglesia de Cristo tiene verdadera pasión por las almas, porque la iglesia de Cristo se mueve con el corazón de Dios, se mueve en el propósito de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos un versículo que estoy seguro muchos de ustedes han escuchado muchas veces, han leído. Dice la escritura ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con todos. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios así se mueve, con esas intenciones, con ese pensamiento, con ese propósito supremo: salvarte a ti, salvarnos a cada uno de nosotros. A Dios le interesa verdaderamente el alma de las personas. No es, con mucho respeto lo digo, no es como en muchos trabajos o en muchas empresas en donde tú solo eres valioso en función de lo que le puedes retribuir a la empresa. Pero el día que ellos deciden simplemente, ¿verdad?, no piensan en ti, no piensan en tu alma, no piensan en tu persona, simplemente ya no les eres funcional y entonces te cortan. No es así. Dios tiene un genuino interés por tu alma, por tu vida. Y así es como la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe moverse todo el tiempo. La iglesia de Cristo no debe moverse por estar simplemente apuntando cuántos miembros más
tiene en ella o cuántas personas están llegando a la iglesia local. La iglesia de Cristo no debe estarse moviendo por si su nombre es más conocido en el internet o en la televisión o en cualquier otro medio. La iglesia de Cristo debe estar enfocada, debemos estar enfocados en la salvación de las almas de cada persona en la tierra. Dios quiere realmente la salvación de todos los seres humanos. A Dios le importa realmente el alma de todas las personas y no solamente su bienestar material. Y la verdadera iglesia de Cristo tiene el corazón de Él. Es decir, la iglesia de Cristo tiene una genuina pasión por las almas de aquellos que se encuentran extraviados, enfermos, confundidos, oprimidos, engañados, atados, atormentados, perdidos y esclavizados a sus propias condenaciones. Personas que están atadas y que viven atadas por sus propias acusaciones, por sus propias condenaciones. Mira, acompáñame por favor a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Ahí dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que Jesús dijo aquí no solo tiene que ver con una realidad que se ha vivido en todo tiempo. La realidad de que siempre hay mucha necesidad. A donde sea que tú voltees, hay mucha necesidad. Hay mucho trabajo que hacer para Dios. Hay muchas personas que necesitan ser sanas, que necesitan ser libres y que necesitan ser salvas, así como tú y yo también hemos estado en esa misma condición. Aquí las palabras de Jesús tienen que ver también con un llamado a mirar a las personas como Dios las ve. ¿Por qué? Porque toda persona tiene valor en sí misma, porque Dios le dio un valor. Dios es quien le dio valor a cada ser humano, a cada persona. Cada ser humano tiene un valor en sí mismo, no por lo que hace, no por lo que estudia, no por en dónde trabaja, no por lo que obtiene, no por lo que ha ganado, sino tiene un valor simplemente porque fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Toda persona tiene identidad, tiene dignidad y tiene libertad. Así fue creada o así fuimos creados por Dios. Nosotros no tendríamos que estar luchando en ningún momento por esas cosas, porque esas cosas nos fueron dadas por creación, por naturaleza. Toda persona tiene el mismo llamado a la salvación y toda persona tiene la misma oportunidad de salvación o de la salvación. Hay que entender y hay que recordar y hay que aprender que Jesús no murió por unos cuantos, Jesús murió por todos. Porque Dios tiene un genuino interés, un genuino amor por las almas de cada ser humano en la tierra. Constantemente debemos recordar lo que dice el Evangelio de Juan 3, 16 y 17. Porque la mayoría de las veces solo citamos Juan 3, 16. Es quizás el versículo más conocido mundialmente. Pero ambos versículos son muy importantes que los recordemos constantemente. Dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta cómo dice este versículo 17? Jesús no fue enviado, Jesús no fue a la cruz para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar a todos. Es muy importante entender que el término que se usa aquí, o la palabra que se usa aquí para mundo, la connotación de la palabra mundo que se utiliza aquí es una referencia directa a toda la raza humana. Es decir, cuando dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo, en realidad está diciendo Dios amó a toda la raza humana. Pero la otra verdad que vemos en el pasaje que leímos hace un momentito en Mateo 9, 35 al 38, es que Jesús se movió siempre en el verdadero propósito de Dios para todos sus siervos, el cual es trabajar para la salvación de toda persona. Trabajar para la salvación de toda persona. Para ello es importante hacer la genuina obra de Dios. Así es como debe trabajar la iglesia de Cristo, haciendo la genuina obra de Dios, enseñando la verdad de Dios, no tus ideas propias. Hay muchas personas y muchas organizaciones que son celosas de su visión. No, la iglesia de Cristo trabaja para la visión de Dios. Tenemos que enseñar la verdad de Dios. Tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios, no nuestras ideas, no nuestros argumentos. Pero también tenemos que trabajar, como dice la Escritura, para la sanidad de todo tipo de enfermedad. Cuando yo estaba leyendo este pasaje y lo leí varias veces, entendí cómo es que, o me hice la pregunta, ¿cómo es que se curan las enfermedades? Evidentemente en el pasaje que leemos vemos un actuar sobrenatural, un actuar poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios me llevó a pensar mucho también en cosas que están tan cercanas para cada uno de nosotros, porque me llevó a entender que las enfermedades se curan con amor, se curan con mucha oración, pero también se curan con compañía, con atención, con consideración, con orden. Así también se curan las enfermedades. Se curan dándole lugar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas veces quizás has estado en algún tiempo complicado y te has sentido con mucha angustia, y alguien llega o alguien te hace una llamada por teléfono, y la compañía, tan solo esos minutos de estar conversando con alguien, de estar platicando con alguien, de estar compartiendo con alguien lo que sientes, lo que vives, Dios lo usa para traer alivio a tu corazón, para traer alivio a tu alma. Las enfermedades se curan también de esta manera, y hay que ser muy sensibles para entonces ser instrumentos de Dios, para que a través de tu vida haya sanidad también en las vidas de otras muchas personas. Por eso vengo diciendo, la iglesia de Cristo tiene una verdadera pasión por las almas de toda persona, porque la iglesia de Cristo se mueve con el corazón de Cristo, vive con el corazón de Cristo. La iglesia de Cristo invierte lo necesario para buscar la sanidad de los demás. La iglesia de Cristo no tiene un falso interés en las personas. La iglesia de Cristo no simula el amor. No engaña a nadie para conseguir un beneficio personal. La iglesia de Cristo ama como Cristo ama, sirve como sirve Cristo y busca lo que Cristo busca. Así es la iglesia de Cristo. Por favor, acompáñame a leer la epístola de Judas, el único capítulo que tiene, Judas capítulo 1, versículos 20 al 23. Por favor. Dice ahí ese pasaje: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y miren por favor las siguientes indicaciones que se dan en el versículo 22 y 23. Dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso es tener pasión por las almas, porque aquí hay llamados muy específicos, hay instrucciones muy específicas. La primera es: a los que dudan, convénzanlos. Y esto hace referencia a la acción de reprender, de hacer ver la falta o el error con amor. Con amor. Cuando tú eres observador y cuando tú observas las vidas de las personas con quienes te vas encontrando en el día a día y llegas a ver alguna falta o algún error, debes tener en tu corazón el amor, el cuidado, la prudencia para hacerle ver a esa persona su error. No hacer como que no ves nada y no actuar con desinterés, con indiferencia. Si vemos que alguien está haciendo algo incorrecto y que va rumbo a una, quizás hasta una tragedia, tenemos que tener el corazón para decirle: estás haciendo mal, te estás equivocando. Ese es el sentido de lo que dice: a algunos que dudan, convénzanlos, repréndanlos, exhórtenlos, anímenlos. Número 2 dice: a otros hay que arrebatarlos del fuego. Y la palabra arrebatar significa tomar por la fuerza. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se encuentran en una condición tan oprimida, tan debilitada, y lo digo con mucho respeto, aún hasta mentalmente, tan confundida, que llegan a perder el sentido de sus decisiones. Es decir, llegan a un punto, a una condición en que no están lo suficientemente aptos como para tomar decisiones. Entonces se vuelve tan importante esa función de arrebatar. Me explico, tomar por la fuerza a esas personas, porque este tipo de personas necesitan ser ayudadas literalmente así, tomándolas por la fuerza, como lo dice este texto, arrebatándolos del fuego, para que no vayan directo a una perdición, para que no vayan directo a un error más grave. Y eso solo se puede hacer cuando hay verdadero amor por las almas de las personas. No se trata de violentar, no se trata de pasar por encima de la voluntad de las personas, se trata de rescatar, se trata de no permitir que nadie se pierda, que nadie se extravíe. Se trata de un genuino interés por el alma de las personas. Y número 3 dice aquí: y de otros hay que tener misericordia. ¿Por qué? Porque hay personas que persisten y persisten y persisten en la maldad. Caen aún en la necedad. Hay una dureza en su corazón. Y aun cuando tú les haces ver su error o sus errores, persisten y persisten y persisten en la maldad. Dice la Escritura: ten misericordia. Y esto nos invita a mantenernos orando todo el tiempo por ellos. No se trata entonces de que si vemos a alguien que persiste en la maldad, lo dejemos que se pierda. No, se trata de que lo ganemos, ¿verdad? Veamos por él desde esta otra trinchera, que es la trinchera de la oración y de la intercesión. Pero es muy importante que mientras hacemos eso, no consintamos de ninguna forma en sus caminos, y mucho menos andemos con ellos en sus caminos de maldad, de ninguna manera. Entonces noten la instrucción, repito, dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una iglesia realmente apasionada por las almas conoce el corazón de Dios y sabe
lo que Dios busca del corazón del hombre. La iglesia de Cristo no se esfuerza solo para que las personas vayan a una reunión semanal, sino que se entrega más bien en un servicio entendido y comprometido en la salvación del alma de cada persona en la tierra. Así es la iglesia de Cristo, una iglesia que realmente tiene pasión por las almas. Hace no mucho hablábamos de la iglesia que evangeliza, y cuando hablamos de la iglesia que tiene pasión por las almas, claro que esto tiene que ver con el carácter evangelístico, pero más allá de pensar en el evangelismo como una estrategia, digamos, la pasión por las almas es vivir con el corazón de Dios, es amar lo que Dios ama, es ver lo que Dios ve, y es movernos con el propósito con el cual Dios se mueve para cada persona en la tierra. Así es la iglesia de Cristo. Yo creo que una de las cosas que nos hace mucha falta en este tiempo restaurar es precisamente eso: tener un genuino interés por las demás personas, no estarlas viendo por lo que les podemos sacar, por el provecho que podemos obtener de ellas, sino realmente por su salvación. Quiero invitarte que terminemos este momento orando. Si tú has estado alejado del Señor, te invitamos, vuelve al Señor. Si tú tienes personas cerca de ti que han estado quizás mostrando alguna actitud cerrada, dura, vamos a orar que Dios toque el corazón de ellos, que prepare su corazón y que puedan volver a Él, Y si cualquiera de nosotros por alguna razón hemos estado como con cierta duda, yo creo que este es un día especial como para que entendamos que Dios te creó con identidad, con dignidad y con libertad, y así es como tienes que vivir cada día de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que está escuchando, que está acompañándonos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Danos tu corazón para que podamos sentir como sientes, ver como ves, para que podamos movernos con esos propósitos con los que tú te mueves y podamos realmente hacer tu obra en la tierra. Y permite que podamos ver en estos tiempos la salvación de muchas personas, no teniendo nosotros un interés personal para ganar un nombre, para ganar una fama, no, sino simplemente para ver que el propósito de Jesús en la cruz se sigue alcanzando, se sigue cumpliendo en muchas casas, en muchas personas, en muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, les bendecimos y muchas gracias por mantenerte constante en esos estudios. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Bendiciones.